Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto volver a conectarme con ustedes para compartir un estudio de la palabra de Dios, que es la serie sobre el perdón, y que en esta ocasión ese capítulo 7 es el último de la serie y se llama Dios tiene el control. Antes de empezar, quiero saludar a la familia Isla Ríos, que viven en Baja California, allá en La Paz. Nació el bebé de ellos, Oliver, y les envío una felicitación, que Dios les bendiga y les dé la sabiduría para criar a su bebé en el camino de la vida del Señor. También un saludo a todos aquellos que se están recuperando, a los que están en cama, enfermos. Hemos rogado al Señor que tenga misericordia de todos los que están en este momento padeciendo de algo. Bueno, ¿cuál sería el tema de hoy? Hemos estado hablando mucho del perdón y quiero cerrarlo con un tema especial, porque la situación es que hay muchas preguntas sin responder, hay muchas dudas, y una de ellas es ¿qué va a pasar con nosotros? Esta pandemia, esta situación, no hay control por ningún lado, no hay forma de detenerlo, y esto es a nivel mundial. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales, por no conocer bien cómo es Dios, cómo trabaja, cómo opera en el corazón humano, entonces la gente prefiere una de dos: o ya no invocarlo, no buscarlo para nada, si es que algún día lo buscaron, y otros dudar de su existencia. El problema es que Jesús dijo un día: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando mencionamos las Sagradas Escrituras o la Biblia, inmediatamente opera el prejuicio en mucha gente. Inmediatamente se van a un concepto de religión, a un concepto de sectarismos, cuando definitivamente la Biblia no tiene nada que ver con nada de los inventos humanos que se habla de la religión o sectas. Dios ha determinado cumplir un proyecto de vida para cada uno. Por esa razón necesitamos comprender por qué opera de determinada manera. Hay muchas preguntas en del Antiguo Testamento, cuando leemos mucha mortandad, inclusive muchas cosas, pero quiero recordarles que ante toda situación que se esté experimentando, Dios es soberano, Dios es absoluto, es creador de todo. No hay nada, ni bueno ni malo, que se le escape de sus manos. Todo está bajo su control. Entonces, por esta razón nos dejó la Biblia, para que sepamos lo que la palabra de Dios, la voz de Dios dice respecto a las cosas y a los acontecimientos que están sucediendo. Él nos está dando instrucciones aquí precisas de las cosas que habrán de suceder, que están sucediendo y que ya sucedieron. La ignorancia sigue haciendo estragos en todos los ámbitos de la vida. Por ignorancia, la gente se atreve a ir contra Dios y acusarlo de todo lo malo, y nunca lo alaba por lo bueno. Es un hábito natural del ser humano, porque todos nacimos con una naturaleza corrupta, una naturaleza maligna que no quiere a Dios. Aunque todo lo que viene de Dios es bueno, aunque no siempre lo entendemos de esa manera, todo aquello que venga, bueno o malo, siempre es bueno, porque tiene una finalidad, hay una razón. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque nosotros no conocemos bien a Dios si no leemos la Biblia. No hay otra forma de conocer a Dios, cómo opera, cómo trabaja, por qué hace tal o cual cosa que nos parece, bajo nuestros propios conceptos, que es algo malo. Dice en Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O como se expresa en otra traducción, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras
y no conocen el poder de Dios. Y el conocimiento o la fuente de este conocimiento, ¿dónde está? En la Biblia. Y mientras sigamos evadiendo leer la Biblia, continuaremos en la ignorancia y nunca comprenderemos las cosas que suceden a diario. Hace algunos años, alguien me dijo que ya estaba harto de ver cómo va el mundo y preguntó, ¿por qué Dios no envía otro diluvio para que arrase con todo? Cuando llegó el diluvio, Dios había dado aviso muchísimas veces y con muchísima anticipación por medio de Noé. Él dijo que enviaría un juicio, enviaría tal juicio sobre la tierra, porque la longevidad de aquella humanidad solamente era utilizada para pecar contra Dios. ¿Para qué vivir tantísimos años si no solamente es para dedicarlo a maldecir a Dios? Llegó el diluvio y cuando nadie lo esperaba, a pesar de tantas advertencias, realmente lo sorprendió. Aquella generación de seres humanos pereció por no creer y por no obedecer a las advertencias de Dios. Dios estaba bajo control del diluvio. Él estaba detrás de aquello. Dios es soberano. Y quiero recordarles, nada escapa de su control. Pero fue Dios el que envió el diluvio, fue Dios el que determinó acabar con aquella generación perversa y maligna. Todos estaban ocupados en sus fiestas, todos estaban ocupados en sus quehaceres, pero nadie hizo caso a las prédicas de Noé a través del tiempo, después de muchísimos años. Cuando Dios determinó rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, por medio de Moisés, cuando vivían en el pueblo de Gosén, Faraón se negó endureciendo su corazón y Dios mandó terribles plagas. Voy a repetir, Dios mandó terribles plagas, muriendo muchísima gente por causa de un mal gobernante que no quiso obedecer al Señor. Faraón pereció junto a su ejército. Dios tenía el control en aquella época y todavía lo tiene el día de hoy. Todo lo que estoy hablando está en Éxodo 7 al 12, capítulo 7 hasta el capítulo 12. En Amós 4 también, el profeta, aquí escribe y vemos diferentes juicios que Dios arrojó, fue Dios quien arrojó esos juicios a un pueblo rebelde y terminó advirtiéndoles, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Quién hizo todo esto? El soberano Dios lo hizo para atraerlos al arrepentimiento y a la salvación, pero no quisieron. Dice en Amós 4 que Israel, aunque castigado, no aprende. Así somos. Dice el Señor en varios versículos, en el capítulo 4, versículo 6 en adelante, dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Quién los sometió a la hambruna? Dios. Dice él, yo los hice estar a diente limpio. Yo. ¿No? ¿Para qué? Para que se vuelvan a mí, pero no quisieron volverse a mí. Entonces le dice, también les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la otra parte, sobre la cual no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Y luego, otra vez, otra plaga, de otro juicio. Os herí, yo les herí con viento solano, reseco y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices.
mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y continúa, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Hay registrado en la Biblia muchos eventos similares en donde Dios demostró su poder y el control de todas las cosas. Es por esta razón que Dios hace la invitación a que vengamos a Él para hallar protección y descanso, además de la salvación eterna de nuestras almas. Es algo que lo hace con tanto amor y tanta paciencia. Dame, hijo mío, tu corazón. Una y otra vez nos invita el Señor, venid a mí todos. El que viene a mí no lo echo fuera. Y constantemente está ofreciendo el perdón con tanto amor, con tanto cariño. Hoy en día estamos ante la experiencia increíble de un diluvio que quisiera la gente que está cansada de la situación mundial. Pero no va a venir un diluvio. El Señor prometió que no mandaría otro diluvio. Pero llegó una pandemia mundial, el coronavirus, y que en poco tiempo multitud de personas están contagiadas y otras muchas más han muerto por lo mismo. Nada menos en México, cerca de 60,000 personas han fallecido por causa del coronavirus y otros muchos también están muy enfermos. Si Dios tiene el control y Él es el soberano de todo el universo, incluyendo este planeta, ¿no creen que lo más inteligente es ir a Él, es volverse a Él y entregarle nuestra vida a sus amorosos brazos? ¿Cuál será el lugar más seguro del universo? El centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro. Que estemos en sus brazos. ¿No creen que esto es inteligente? Que estemos al lado del que todo lo puede. Él mismo dice, vengan a mí todos, pero no queremos. Entonces, dice Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice Joel 2:27. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios te ha llamado para que estés con Él siempre. A ti y a mí nos conviene tenerlo de nuestro lado. ¿No crees? Emilio Anderud dijo un día, si Jesús no es Señor de todo, es Señor de nada. Él quiere mi voluntad, Él quiere tu voluntad, porque nos conviene entregársela. Porque Él es el que nos guía. Aunque el valle de sombras esté tan terrible, nosotros habremos de ser cuidados por el gran pastor. Dios está realmente en control. Y aquí viene una pregunta que alguien dijo, ¿de veras está en control el Señor? El concepto de que Dios tiene el control, sobre todo es lo que se llama la soberanía de Dios. Nada nos da fuerza y confianza como el tener una comprensión de la soberanía de Dios en nuestras vidas. La soberanía de Dios se define como su control independiente, completo, total, sobre toda criatura, sobre todo suceso y circunstancia en cada momento de la historia. Sujeto a ninguno, influenciado por nadie, absolutamente independiente. Dios hace lo que quiere.
solo lo que le plazca, siempre como le plazca. Ese es Dios. Así es el Creador. Dios está en completo control de cada molécula en el universo, en cada momento. Y todo lo que ocurre es causado o permitido por Él para sus propios propósitos perfectos. Dice Isaías 14:24, el profeta: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Nada es aleatorio, nada llega por casualidad, especialmente en la vida de los creyentes. Él lo planeó. Esto significa el deseo de hacer algo de manera deliberada. Dios ha decidido a hacer lo que va a hacer, y nada ni nadie se interpone en su camino. A través de la historia ha habido muchísimos antidios, ateos y también contrateos. En todos los siglos han pretendido eliminar a Dios de sus vidas, pero no solamente de la propia, sino también de la gente alrededor, con sus filosofías, con sus cosas raras que traen en la cabeza. Dice Isaías 46:10, hablando todavía de este profeta, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es Dios. Él es soberano, ni más ni menos que el Señor de todo el universo. Él es el Creador, y ese Creador se llama Jesús. Dios hecho carne. Dice una palabra, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Es un nombre de varios que Jesús tiene. Ese es nuestro poderoso y resuelto Dios. Nada lo va a hacer cambiar. Quien debe cambiar somos nosotros. Él es el que está en control de todo. Y eso nos debería traer gran consuelo y ayuda para aliviar nuestros temores. Vamos a Él, confiados en que nos va a recibir, y no importa el grado y el nivel de pecado o categoría de pecado en que hayas incurrido. El Señor te está llamando para que descanses. Pero exactamente, ¿cuánto control tiene Dios? Es otra pregunta. Es un control activo. Activo y continuamente Dios está dirigiendo las cosas. Todas las cosas. Aquí y ahora. Y siempre. Pero pensar que Él necesita de nuestra cooperación, nuestra ayuda o el ejercicio de nuestro libre albedrío para llevar a cabo sus planes, nos pone en control sobre Él. Lo que nos hace entonces dioses. Es algo que Dios no quiere. Ahora, ¿dónde hemos oído esta expresión, esta mentira tremenda? ¿Dónde la hemos oído? ¿No? ¿Saben qué? No le hagan caso a Dios. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean dioses. ¿No han oído esto? ¿No lo han leído? Bueno, esto está en Génesis 3:5. Satanás les dijo a ellos, a Adán y a Eva, ¿verdad?, que realmente ellos se convertirían en dioses si hacían lo que él dijera. Pero no sucedió así, aunque cayeron en pecado. Es una repetición de la misma vieja mentira de Satanás allá en el jardín, cuando dijo, seréis como Dios. Nuestras voluntades solo son libres en la medida en que Dios nos permita esa libertad y no más allá. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice Daniel 4:35. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El libre albedrío de nadie triunfará sobre la soberanía de Dios. Algunas personas encuentran interesante pensar que Satanás tiene control sobre cierta cantidad de vida, que Dios está constantemente revisando sus planes para acomodar los trucos de Satanás.
El libro de Job es una ilustración clara de quién tiene el poder soberano y quién no lo tiene. La palabra de Dios dice allá en Job 1, del 6 hasta el 22, que Satanás vino a Dios y de hecho le dice, ¿no le has cercado alrededor a él? O sea, hablando de Job, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Así que Dios le dio permiso a Satanás de hacer ciertas cosas con Job, pero no más. Le dijo, no le quites la vida. Le quitó todo, le mató todo. Lo dejó en la ruina con el permiso de Dios. ¿Puede Satanás hacer más que eso? De ninguna manera. Él no puede hacer nada más hasta lo que Dios le permita. Dios tiene el control de Satanás. Dios tiene el control sobre los demonios que intentan frustrar los planes de Dios en cada momento. Dios tiene el control. Él es el soberano, no se les olvide. Nadie más. No hay nada Dios versus X, no. Es Dios soberano, solo soberano. Satanás sabía desde el Antiguo Testamento que el plan de Dios era que Jesús viniera a la tierra, que fuera traicionado, crucificado y resucitara. Él lo sabía. Y ofreciera la salvación a millones de personas. Y si hubiera alguna forma para evitar que eso pasara, Satanás lo hubiera hecho. Si Satanás hubiera hecho que tan solo una sola de los cientos de profecías sobre el Mesías no se hubiera cumplido, entonces todo se hubiera colapsado. Pero el número de decisiones independientes y voluntarias hechas por miles de personas fueron diseñadas por Dios para que se realizara su plan, exactamente en la forma en que había planeado desde el principio. Y Satanás no podía hacer nada al respecto. Dice en Hechos 2:23 que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ninguna acción hecha por los romanos, los fariseos o el mismo Judas o cualquier otra persona evitó que el plan de Dios se llevara a cabo exactamente de la manera en que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1 dice que fuimos escogidos en Él, incluso antes de que el mundo fuera creado. Estábamos en la mente de Dios para ser salvos por la fe en Cristo. Esto significa que Dios entretejió la rebelión de Satanás, el pecado de Adán y Eva, la caída de la raza humana y la muerte y crucifixión de Cristo. Siendo estos unos acontecimientos tremendamente terribles. ¿Para qué? Para salvarnos antes de que Él nos creara. Dios sabía que íbamos a caer, Dios sabía que íbamos a pecar, pero Dios ya había preparado con anticipación su proyecto de vida y salvación para redimir a todo pecador. Aquí hay un ejemplo perfecto de Dios haciendo que todas las cosas obren para bien, como lo dice Pablo en Romanos 8:28. Ilimitado en poder, no tiene límite su poder, sin rival en su majestad y sin que nada externo lo frustre. Nuestro Dios está en completo control de todas las circunstancias, haciendo o permitiendo que éstas obren para sus propios y buenos propósitos y planes para que se cumplan exactamente como Él lo ha preordenado. Por último, la única manera de confiar en el control soberano de Dios y descansar en Él es conociendo a Dios, conocer sus atributos y lo que Él ha hecho en el pasado genera confianza en Él. Dice Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Imaginen esa clase de poder en manos de un Dios malo e injusto. O un Dios que realmente no se preocupa por nosotros.
pero podemos regocijarnos en la soberanía de nuestro Dios, porque es manifestada por su bondad, por su amor, por su misericordia, su compasión, su fidelidad y su santidad. La Biblia es en realidad la fuente del poder del conocimiento de Dios. Necesitamos esforzarnos en leer la Biblia. Empieza con los evangelios. ¿Quieres algo específico? Empieza con el Evangelio de Juan. No siempre lo vas a entender en la primera leída, pero poco a poco el Espíritu Santo te va a ir dando la enseñanza correspondiente. Pero no podemos confiar en alguien que no conocemos. Y solo hay una manera de conocer a Dios, y es a través de su palabra. No hay una fórmula mágica para hacernos gigantes espirituales de la noche a la mañana. No hay una oración mística que hagamos 3 veces al día para madurar, para que nuestra fe crezca y que nos haga columnas de fortaleza y confianza. Es solo la Biblia, la única fuente de poder que va a cambiar nuestras vidas desde dentro hacia afuera. Hay muchísima gente orando, pero evadiendo las Escrituras. No quieren la palabra. Entonces, ¿cuál es la base fundamental para la oración? ¿En qué consiste? ¿Qué promesa conocen de lo que han leído en la palabra para echar mano de ella y pedírsela al Señor? Si tú evades las Escrituras, tus oraciones son vanas. Pero se necesita un esfuerzo. Se requiere diligencia y diario para conocer al Dios que controla todas las cosas. Hay que empecinarnos a leer. Si bebemos profundamente de su palabra y dejamos que ella llene nuestras mentes y nuestros corazones, la soberanía de Dios llegará a ser evidente para nosotros. Y en eso nos gozaremos, porque conoceremos íntimamente y confiaremos completamente en el Dios que controla todas las cosas para su propósito perfecto. Muchísima gente ha salido de este mundo para entrar a la eternidad sin estar preparados para venir al encuentro de Dios. Muchos nunca desearon prestar oído al ofrecimiento amoroso que el Espíritu Santo hizo al convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Rechazaron el perdón gratuito de Dios en un rechazo sistemático, constructivo, quedando completamente sin esperanza, sin fe, sin paz. Afortunadamente, tú todavía estás vivo, tú todavía estás aquí, no has partido a la eternidad y por la voluntad soberana de Dios no eres considerado como alguien con quien Dios ha terminado. Está terco e insistente. ¿Qué crees que estoy haciendo ahorita yo? Estoy hablando en el nombre del Señor, usando la palabra, diciéndote, ven a Cristo Jesús. Prepárate para venir a Cristo Jesús, y entrégate de una vez por todas y goza de su poder soberano. Tal vez no leas la Biblia en toda la semana, pero ojalá y que hayas oído este mensaje para que sea la manera o la pauta en donde arrancará tu fe, donde arrancará tu necesidad de Dios. ¿Qué dice Dios, para terminar el mensaje, con relación a las enfermedades pandémicas? Estuve buscando material para encontrar alguna respuesta a esta pregunta. Varios brotes de enfermedades pandémicas, tales como el ébola o el coronavirus, han llevado a muchos a preguntarse por qué Dios permite y hasta provoca las enfermedades pandémicas, y si tales enfermedades son una señal del fin de los tiempos. Bueno, la Biblia, en particular en el Antiguo Testamento, describe numerosas ocasiones en las que Dios trajo plagas, trajo enfermedades a su pueblo y a sus enemigos para mostrar en ti mi poder, dice en Éxodo 9,
14 y 16. Entonces, detrás de las plagas está Dios, ¿sí? Detrás de esta pandemia que estamos experimentando el día de hoy, ¿está Dios? ¿Está Dios? Sí. ¿Está detrás del coronavirus? Sí. Entonces, tú vas a decir, no entiendo. Pues no, porque no conoces a Dios. No conoces las Escrituras. Mira, una pequeña demostración. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. ¿Quién dice eso? Dios. Yo te voy a enviar plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel en aquella época, cuando Moisés estaba hablando en el nombre de Dios. La primera plaga de 10 plagas que Dios envió sobre Egipto, cuando Israel estaba en el pueblo de Gosén, a causa de José, podemos observar que José murió, viene un nuevo faraón, no había ningún pacto que seguir, puesto que se murió el faraón que había hecho el pacto, y ahora, celoso, el nuevo faraón vio que el pueblo de Israel crecía, se fortalecía, y tuvieron gran temor pensando que podían levantarse contra ellos. Fueron 10 plagas. La plaga de sangre, que está en Éxodo 7, la plaga de ranas en Éxodo 8, la plaga de piojos en Éxodo 8, la plaga de moscas en Éxodo 8, la plaga en el ganado, Éxodo 9, la plaga de úlceras, Éxodo 9, la plaga de granizo, Éxodo 9, la plaga de langostas, Éxodo 10, la plaga de tinieblas, Éxodo 10, y anunciada la muerte de los primogénitos, Éxodo 11. Utilizó plagas en Egipto para obligar al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud y al mismo tiempo evitó que su pueblo se viera afectado por ellas, demostrando así su control soberano sobre las enfermedades y también sobre otras aflicciones. Dice en Éxodo 12 y 13, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y en Éxodo 15, 26 añade, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el Señor tu sanador. Yo soy Dios el que te va a sanar. Dios también advirtió a su pueblo sobre las consecuencias de la desobediencia, incluyendo las plagas. Si anduvieres conmigo en oposición, dice en Levítico 26, 21, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y si con estas cosas, dice más adelante, no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Ahora, todo esto, pues es consecuencia del pecado, de persistir en desobedecer, en rechazar y rechazar y rechazar el perdón amoroso de Dios, permaneciendo como enemigo de Dios. ¿Verdad que no conviene tenerlo de enemigo con todo lo que hemos leído? Con todo el ofendido Dios
porque Dios es el ofendido. Nosotros lo ofendimos. Y el ofendido Dios, en lugar de vengarse, nos está llamando amorosamente a la reconciliación. El ofendido le llama al ofensor: ven y reconcíliate conmigo. ¿No lo ven? ¿No ven su amor? Realmente a eso se llama misericordia. Dios no tiene ninguna obligación de salvar a nadie, pero lo hace porque nos ama. Todavía dice el Señor: ven y estemos a cuentas. En 2 ocasiones, Dios destruyó a 14,700 personas y a otras 24,000 por diferentes actos de desobediencia. Esto está en Números 16:49 y 25:9. Por favor, no te atrevas a juzgar a Dios. Es el pecado del hombre quien provoca todas estas concupiscencias, estos malos deseos, malas tendencias. Es nuestro pecado quien provoca a ira a Dios. Hoy, nuestro Dios está reservando este castigo por el pecado hasta el juicio final, porque Cristo ha hecho la diferencia. El sacrificio de Jesucristo en la cruz por los pecadores de toda la humanidad, de todos los tiempos, dejó satisfecho al justo Dios nuestro. ¿Sabes por qué no manda otro diluvio? Porque Dios está satisfecho. Cristo satisfizo la justicia divina. Pero ahora falta que aceptes al que murió en tu lugar, que aceptes al que pagó para que tus pecados sean borrados y seas salvo eternamente. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Después de dar la ley de Moisés, Dios ordenó al pueblo que le obedeciera, o de lo contrario que sufriera muchos males, incluyendo algo parecido al ébola. El Señor te castigará, dice en Deuteronomio 28:22, con enfermedades degenerativas, con fiebre, con inflamaciones. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Estos son solo unos pocos ejemplos de muchas plagas y enfermedades provocadas por Dios. A veces es difícil imaginar a nuestro Dios amoroso y misericordioso, demostrando tanta ira y enojo hacia su pueblo. Sin embargo, los castigos de Dios siempre tienen como objetivo llamarnos al arrepentimiento y a la restauración de lazos de amor con Él. Nos conviene estar bien con Dios. En 2 Crónicas 7, 13 y 14, versículos conocidos, Dios dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí vemos a Dios usando el desastre para atraer a su pueblo hacia Él, para atraer al arrepentimiento y el deseo de acercarse a Él, al igual que los hijos lo hacen con su Padre Celestial. Las estadísticas solamente hablan de cosas que tengan que ver con el mundo. Hablan de mortandad, hablan de enfermedades, hablan de mucho dolor. Ahora viene otro problema, que es el colapso económico. Negocios cerrándose, empleos perdidos, es el caos. Pero por otro lado, ningún periódico le interesa la parte que nos interesa a nosotros. Nunca el mundo había estado tan preparado como hoy para venir al encuentro de su Dios. A través del miedo, a través del susto, a través de esta pandemia.
Millones de personas se están entregando a Cristo en todo el mundo. ¿Quién va a hablar de esas noticias? Nadie. Pero es lo que está pasando. Que esto nos arrimó a Dios. El temor de ser enfermados o morir nos acercó a Dios. En el Nuevo Testamento dice la palabra que Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia, así como las plagas en las zonas que visitó. Así como Dios decidió usar las plagas y también las enfermedades para mostrar su poder a los israelitas, Jesús sanó como una muestra del mismo poder para verificar que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Al arrancar la iglesia, Jesús le dio el mismo poder de sanidad a los discípulos para confirmar su ministerio. Dios aún permite la enfermedad para sus propios propósitos. Pero a veces la enfermedad, incluso las pandemias mundiales, son simplemente el resultado de vivir en un mundo caído. No hay manera de determinar si una pandemia tiene o no una causa espiritual específica, pero sí sabemos que Dios tiene el control soberano sobre todas las cosas. Y hoy les digo, Dios está detrás de esto que estamos viendo. Así que vayamos a Él, pidámosle perdón, invoquemos su nombre, arrepintámonos de nuestros pecados, entreguémosle la vida al Señor y dejemos que Él calme la tempestad. Su voz, su palabra, simplemente es que Él la diga y todo se volverá en calma. Pero ¿cuál es el resultado de todo esto que espera el Señor? Que nos arrepintamos. ¿Recuerdan cuando nuestras abuelitas o nuestras madres decían, ay, mi hijo, ves la tormenta, no te hincas? Pues es tiempo de arrodillarnos, humillados delante de la palabra de Dios y le pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nuestras familias, de este mundo. Dice Romanos 11, 33 a 36, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice Romanos 8:28. La propagación de enfermedades como el ébola, el coronavirus y otras, es un anuncio anticipado de las pandemias que formarán parte del fin de los tiempos, porque esto no es ni más ni menos que principio de dolores. Jesús se refirió a futuras plagas asociadas con los últimos días, como dice en Lucas 21. Los dos testigos de Apocalipsis 11 tendrán el poder para herir la tierra con toda plaga, dice, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11:6. 7 ángeles usarán 7 plagas en una serie de juicios finales y severos, como se describe en Apocalipsis 16. La aparición entonces de enfermedades pandémicas pueden o no estar ligada al juicio específico de Dios por el pecado. También podría ser simplemente el resultado de vivir en un mundo caído. Ya que nadie sabe cuándo regresará Jesús, debemos ser cuidadosos al afirmar que las pandemias globales son la prueba de que estamos viviendo en los últimos tiempos. No lo sabemos. Para aquellos que no conocen a Jesucristo como Salvador, la enfermedad debería ser un recordatorio de que la vida en esta tierra es frágil y que puede perderse en cualquier momento. Estamos a un latido del corazón, a un paso a la eternidad, a un latido del corazón. Por muy malas que sean las pandemias, el infierno será peor. Sin embargo, el cristiano tiene la seguridad de la salvación y la esperanza de la eternidad mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, los cristianos, los que realmente gozamos del perdón divino, que en un día nos arrepentimos y le entregamos la vida al Señor, ¿cómo deberíamos responder los cristianos?
ante estas enfermedades pandémicas. En primer lugar, no entres en pánico. Dios tiene el control, no se te olvide. Tu Padre tiene el control. La Biblia menciona más de 300 veces el equivalente a no temas. En segundo lugar, sean sabios. Tomen medidas razonables para evitar la exposición a la enfermedad. Usen el cubrebocas, lávense las manos, hagan todo lo que es higiénico, ¿no? Limpio. No solamente por ti, sino por amor al prójimo. Guárdate, si puedes, en tu casa. Ahora, en tercer lugar, busquen oportunidades para compartir la palabra de Dios. Con frecuencia, cuando la gente tiene temor por sus vidas, está más dispuesta a tener conversaciones sobre la eternidad. Entonces, creyentes, sean valientes, sean compasivos y misericordiosos al compartir el Evangelio, hablando siempre la verdad con amor, dice el Señor. En Juan 5, 39 y 40 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Rechazando a Cristo, rechazar a Cristo, nunca se puede obtener el perdón de la vida eterna. Para vida eterna. Necesitamos el perdón porque somos pecadores innatos. O sea, venimos con el pecado en el bolsillo, ¿no? Lo traemos debajo del brazo. Nacimos primeramente pecadores antes de empezar a pecar. La salvación entonces es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es gratis. A quien Dios quiere dárselo, como todo regalo. Tú compras un regalo porque quieres dárselo a alguien. Vemos aquí que la humanidad no quiere a Dios. Y Jesús dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y esto sucederá, y está sucediendo, que los rechazadores del perdón de Dios por medio de Cristo son los más angustiados, los más afligidos, los que no tienen esperanza y acaban perdiendo su última oportunidad para entrar a la eternidad con Dios. No quieren venir y descansar de todas sus cargas de pecado. Entonces, con esto es suficiente. El perdón es para ti, gratis. ¿Quieres ser guardado por el Todopoderoso Dios? El que tiene el control de todo. Entrégate a Él, de una vez por todas. No pierdas tu tiempo. Simplemente díselo con tus propias palabras. Señor, muchas cosas no sé, pero lo que sí sé es que soy un pecador, estoy perdido. Necesito, Señor, que me quites el miedo que tengo. Estoy espantado, estoy aterrorizado de todo lo que está pasando. Y tengo temor de que me infecte y que venga y que infecte a mis amados. Está mi vida en tus manos, Señor, a partir de este momento, porque yo me entrego total e incondicionalmente a ti. Jesús bendito, ven y entra a mi corazón, porque estoy arrepentido de vivir sin ti. Amigos y hermanos, es todo lo que les quiero decir por esta ocasión. Simplemente recuerden que el Señor está todavía extendiendo su mano amorosa. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Y cuídense mucho y sigan orando unos por otros. Hasta luego.